Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar con la clase de predicación expositiva. Es una clase que habíamos estado teniendo. No pude grabar la clase esa vez, se me olvidó grabarla. Entonces, voy a tener que volver a repetir. Sin embargo, espero que pueda ser de utilidad ese recordatorio para todos, invitándoles a estar en las clases de la manera más constante, estar en la clase, porque sí es importante a la hora de predicar. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Vamos a leer, vamos a orar y luego vamos a leer un texto de las Escrituras. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te ruego, Señor, tu bendición, que tu, Señor, sigas trabajando en nuestros corazones, nos animes, nos fortalezcas, Padre, y que podamos gozarnos de crecer espiritualmente. Que tú, Señor, hables a nuestro corazón este día, nos sigas capacitando para presentar de una manera adecuada tu palabra, que sintamos esa pasión por hacerlo bien conforme a tu misma palabra, no conforme a nuestras ideas ni nuestros pensamientos. Bendice, Señor, este tiempo, que sea espiritualmente provechoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 18, Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 13, ahí en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 18, 13 dice así: dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Hemos sido llamados a hablar por Dios. Hemos sido llamados a dejar que sea Él quien hable y que el hombre escuche. No hemos sido llamados a hablar por nosotros mismos, para nosotros mismos y enfatizar lo que nosotros queremos decir, sino hemos sido llamados a hablar por Dios. Y tenemos que dejar que Él sea el que hable a la hora de predicar y que el hombre escuche. Dice Primera Corintios capítulo 4, Primera Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera Corintios 4, 1 y 2. Así que ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Para predicar un pasaje, lo primero que hay que hacer es entenderlo. Si queremos predicarlo bien, si queremos que seamos fieles al texto, tenemos que entender el pasaje. No podemos explicar a otros lo que nosotros mismos no hemos entendido. La mayor parte de nuestras energías deben de estar en entender el pasaje. Haciéndolo, hemos hecho la mayor parte del trabajo. Un recordatorio también importante ahora es que estudiar un pasaje sin la devoción sin la devoción a nuestro Dios puede ser letal o es letal para un predicador. Entonces, pensemos por un momento, muerte por exégesis. ¿Algún predicador puede morir en el sentido de ser un buen predicador por exégesis? Segunda Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vemos en este texto, pequeño texto, que sí es cierto, una persona, un predicador puede hacer tanto énfasis en el estudio bíblico sin devoción, que puede terminar matando su predicación y puede terminar matando su ministerio. Pero también vemos ahí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 15, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese usa bien la palabra de verdad, literalmente se debe leer que corta bien la palabra de verdad. Están esos dos puntos. Puede cortar tan bien la palabra de verdad, pero sin devoción, que no hace un buen trabajo.
mata su predicación. Pero también puede ser una persona que se deja llevar por mucha velocidad, ¿cómo diríamos? Por mucho espíritu y por mucha energía, pero no estudia y no hace bien su trabajo. También mata su predicación. Dios no necesita nuestra sabiduría, pero tampoco va a usar nuestra irresponsabilidad. Debemos estudiar con ahínco, pero al mismo tiempo con devoción. Si usamos la Biblia como un mero libro de texto para sacar sermones y a Cristo como solamente un mero tema, nuestra vida espiritual y la de la congregación están en peligro. La exégesis nunca será el problema es nuestro corazón. Así que siempre recuerden esto, no es malo hacer exégesis y quien no haga exégesis corre un riesgo muy elevado. Pero, como les digo, el problema nunca va a ser la exégesis, el problema siempre va a estar en el corazón. Alguno dirá, pero mi corazón es bien bueno para el Señor, está en devoción y Dios me ha hablado de esta forma y rompo el texto pensando que, mi devoción. No estamos llamados a eso. Quien no haga exégesis termina pecando, rompiendo el sentido que las escrituras muestran. Pero una persona que hace demasiado exégesis sin devoción también termina en la ruina. Llegar al estudio con un corazón arrepentido y humilde es más importante que llegar con una mente que parece concordancia. Saber mucho, pero no estar dispuestos a someterse a las escrituras, a ser los primeros en ser predicados, a ser los primeros en ser tocados por nuestro propio pasaje, no es nada bueno. No queremos tampoco una falta de erudición, pero sí lo que queremos es una erudición que lleve a las almas a adorar a Dios. Recuerden, pasión sin conocimiento es solo aire, y muchas iglesias tienen esa idea, ese tipo de predicación. Mucha pasión, pero nada de conocimiento bíblico. No entienden lo que están predicando, están errando al blanco y están llevando a sus iglesias a errar en el blanco de lo que la palabra de Dios dice. Por esto, es necesario comenzar de rodillas. Vemos eso en Salmo 119. Salmo 119. Un bonito salmo que habla acerca de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Enséñame. Necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios, por Dios mismo. Dice el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que Dios abra nuestros ojos es una necesidad importante, que Dios abra nuestros ojos. Dice el versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hazme entender. Hazme entender. Necesitamos de su entendimiento. Necesitamos que Él abra nuestro entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Dice el versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento. Estudiar las escrituras es toda una bendición, siempre y cuando se bañe todo el proceso en oración. Necesitamos de Dios y de la intervención de su Santo Espíritu para poder entender el texto, para poder explicarlo, para poder ordenarlo, para poder presentarlo con su poder y no con solamente meros atributos de oratoria o simple y sencillo, o con mucha pasión y vocesota. Necesitamos el entendimiento de parte de Dios. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice así la palabra de Dios. Perseverar en la oración
velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo mismo reconocía la necesidad de la oración para poder predicar con eficacia, para poder predicar como debe de hablar, no como quiere hablar, no como suena bonito, no como suena para hacerse popular y que la gente diga que somos buenos predicadores, sino como debemos hablar. Hay que orar. Dice Efesios capítulo 6, versículo 20. Efesios capítulo 6, versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Un ministerio de predicación será ineficaz si no está completamente bañado de oración de principio a fin, porque necesitamos el poder de Dios, necesitamos la dirección de Dios para poder hablar correctamente, para poder hablar como debemos hablar, no como nos gustaría, no como quisiéramos hablar. Algo similar nos recuerda Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Para que la palabra de Dios, no nuestra palabra, no nuestras ideas, no nuestras imaginaciones de lo que quiere decir la palabra de Dios, no, para que la palabra de Dios sea la que corra. Nuestros argumentos son ineficaces si Dios no trae luz, si Dios no nos asiste, si Dios no defiende su propia causa. Podemos llevar a las personas a que lloren, podemos llevar a las personas a que tomen ciertas decisiones e inclusive tomen decisiones que, como no están basadas en las escrituras, realmente tomen decisiones sin pensarlo, y después vemos consecuencias muy severas en la vida de las iglesias. Comience de rodillas. Enseguida, lea y relea su pasaje. Cuando el español se convierte en un arma exegética. Es bueno y sería bueno aprender algo de los idiomas originales, o por lo menos aprender a usar un léxico, pero nuestro idioma también nos presenta muy buenas oportunidades para hacer una buena exégesis. Es decir, si no sabemos mucho de griego, no sabemos mucho de hebreo, no tenemos mucho dinero para comprar un léxico y aprenderlo a usar, entonces, pues tenemos la oportunidad de usar el español. Un léxico es un vocabulario o un conjunto o un libro donde vienen un conjunto de palabras y expresiones que se utiliza durante los estudios que hacemos de Biblia. Entonces, va a haber veces que no tenemos un libro de esos, y si lo tenemos nos cuesta trabajo usarlo. También va a haber veces que pues definitivamente no conocemos realmente el griego, no conocemos realmente el hebreo o el arameo, y a lo mejor tenemos un poco de idea por los comentarios bíblicos que hay, pero realmente no conocemos. O sea, hay que tener bastante cuidado cuando llegamos al púlpito y decimos, esta palabra viene del griego, etcétera, 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 y damos una lección de griego. En primer lugar, a las personas no les va a interesar. Por un lado, nada más hay que dar la definición directa de qué es lo que quiere decir el texto. Y por el otro lado, alguien que sí sabe pudiera decir, oiga, ¿y dónde aprendió? Porque yo he aprendido, quizás nos cachan es que lo vi en un comentario bíblico. Entonces, pero aún así podemos usar los comentarios bíblicos. Y sin embargo, cuando no sabemos ni griego, ni hebreo, ni arameo, podemos usar el español. El español tiene muy buenas herramientas para poder predicar. Vamos a poner un ejemplo. Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2.
Dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque porque ha subido su maldad delante de mí. De este texto podemos sacar nada más un par de cosas muy buenas. Todas las naciones son responsables ante Dios. Dios tiene el derecho de poder enviar a uno de sus predicadores a una ciudad pagana que no cree en él y darles un mensaje, decirles, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Dios puede llamar a cuentas a una ciudad aun cuando toda la ciudad no cree en él. La segunda cosa que podemos notar aquí es que los siervos de Dios deben obedecer e ir a donde son enviados. Aunque Jonás en el resto de la historia no quiere ir a Nínive, la voluntad de Dios es que vaya a Nínive y Jonás debía ir. Y cuando es la voluntad de Dios, Dios va a hacer todo para que su voluntad se cumpla. Eso es parte de lo que podemos aprender en este pequeño texto. Lean el pasaje en varias versiones. Cuando ustedes vayan a preparar un pasaje, busquen otras versiones de la palabra de Dios. Les va a ayudar, realmente les va a ayudar. Y antes de llegar a un comentario bíblico, antes de hacer otra cosa, lean su pasaje en otras versiones del español. Hay dos tipos de traducciones de traducciones de la Biblia que podemos ocupar. Hay traducciones de equivalencia formal. Lo que intenta es aquella traducción que intenta comunicar el contenido de la manera más literal posible. Es decir, si en griego dice una cosa, traducimos la palabra directamente del griego, tradujeron la palabra del griego directamente al español, así como está. Hicieron una traducción formal. De esos son ejemplos la versión Reina Valera. La versión Reina Valera es una versión de traducción formal. Y la versión La Biblia de las Américas también es una versión formal, una traducción formal. Tratan de traducir literalmente de un pasaje a otro. Nosotros estamos acostumbrados a la versión 60 y es la que usamos en la predicación, pero podemos consultar la versión de las Américas, que también es una traducción formal. Tiene algunas ventajas que a veces no hemos puesto atención. Una usa manuscritos más modernos, no más modernos, sino descubiertos más hacia nosotros, que a veces algunos dicen, no, pues es que entre más vieja sea la traducción, es mejor. No es cierto. Los idiomas van evolucionando también. El texto bíblico está ahí, pero nuestro conocimiento de ese texto bíblico y nuestro conocimiento de nuestro propio idioma sí va evolucionando. Entonces, la Biblia de las Américas tiene esa característica. Tiene la característica, bueno, por ejemplo, para nosotros que estudiamos historia, tenemos lo que le llaman una materia que se llama paleografía, que está un texto, está un manuscrito, y nosotros tenemos que pasarlo a caracteres legibles para luego hacer la traducción o luego hacer o luego hacer una traducción de equivalencia dinámica. Bueno, en los manuscritos a veces no vienen ciertas palabras porque están como no legibles o simplemente no se usan porque no existen, pero no se puede entender el texto si no se le agrega esa palabra a la hora de hacer la traducción formal. Bueno, la versión Biblia de las Américas pone en cursivas dónde hicieron eso, dónde lo hicieron, para que se sepa, esa palabra no estaba en el manuscrito, pero se le agregó porque solo así se puede entender realmente el texto. La Reina Valera también lo hace, también hace esa inclusión de palabras, pero no nos dice dónde. No sabemos, parece que está todo así bien recorrido y no sabemos dónde ellos les agregaron un para, un la, un nos, un puesto que, quizás algo así. Entonces, la Biblia de las Américas les va a dar una idea de dónde están esas palabras. Entonces, esa es una traducción de equivalencia formal.
pueden hacer sus lecturas, pueden hacer su texto, escogieron su texto en la versión Reina Valera 60 y luego leen la versión, cómo está el texto en la versión de las Américas. Hay otro tipo de traducciones, las traducciones de equivalencia dinámica. Ellas intentan transmitir la idea de acuerdo a la interpretación de los traductores. Es decir, está el texto en hebreo, en griego, en hebreo, en arameo, en griego, pero a la hora de traducirlo no lo traducen literalmente palabra por palabra, sino tratan de entender cuál es la idea central del texto y lo pasan. Pero sí usan las versiones, los manuscritos originales. No agarran no leen la Reina Valera 60 y hacen su interpretación y eso es su traducción dinámica, ¿no? Agarran los textos originales y hacen una traducción de las ideas que piensan ellos que tratan de transmitir. Esas son dos tipos de traducciones. Y dentro de las traducciones dinámicas tenemos la nueva versión internacional, que es una traducción dinámica, y la nueva traducción viviente. Es otra traducción dinámica que son buenas. Entonces, lo que uno puede hacer para convertir nuestro idioma español en un arma exegética es leer nuestro pasaje en dos traducciones formales y en dos traducciones dinámicas. Y en verdad sí les ayuda. En verdad sí ayuda a entender cuál es la idea. A veces en la traducción literal de la versión 60 nos cuesta un poco de trabajo y ya cuando leemos la Biblia de las Américas, pues nos da una mejor idea y cuando leemos las otras dos versiones ya hacemos como digamos, ya tenemos una idea global general de todo el texto. Cuando hacemos ese estudio con nuestras 4 versiones, es fácil encontrar las otras 3 versiones. Si no quieren comprar una Biblia de las Américas y una nueva versión internacional y una nueva traducción viviente, esas 3 versiones las encuentran en internet o en las aplicaciones de Biblia. Ahí se encuentran esas traducciones y pueden consultarlas. Cuando hagan eso, tomen nota de qué cosas tienen las 4 traducciones en común, si hay alguna variación o si hay variaciones, y eso les va a ayudar a entender más en dónde tienen que hacer más trabajo para determinar el significado. Hay veces que en las 4 versiones, las 4 se complementan y nos dan una idea muy buena del texto. Hay otras veces que la versión 60 resulta muy confusa, pero cuando leemos las otras 3 versiones nos dan una luz del texto. O inclusive la versión 60 nos da una idea, pero cuando leemos las otras tres versiones nos cambian completamente la idea y llegamos a una conclusión completamente diferente a la que hubiéramos llegado si nos quedábamos con la versión 60. Entonces están estas cuatro versiones. Y va a haber veces que leen las 4 y de todas maneras no se entiende. Y es entonces cuando ya se pasa a buscar un comentario bíblico. Entonces, vamos ahí a Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto dice la versión 60. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a buscar ese mismo pasaje en otra versión. Vamos ahí a Juan, capítulo 14, versículo 15. Pero ahora vamos a buscarlo en la Biblia de las Américas. Recuerden, en la versión 60 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Da una orden, si verdaderamente me aman, guarden mis mandamientos. En la versión de las Américas dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
Mientras en la versión 60 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. En la versión de la Biblia de las Américas dice, la muestra de que me están amando es que guardan mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Vemos lo que dice en la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. También lo manda hacia un poquito hacia el futuro. Si ustedes me aman, la manera en que van a mostrar que me aman es que van a obedecer mis mandamientos. Nos da la idea de qué significa guardar. Luego vemos la Nueva Traducción Viviente. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, cuando hablamos de si me aman, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Básicamente tenemos que mostrar que al leer las dos, al leer el texto, vamos a poder notar una diferencia. Y cuando leemos el contexto, notaremos cuál es esa interpretación a la cual debemos dar. Entonces, si notan la versión, las dos traducciones dinámicas no usan la palabra guardar, usan la palabra obedecer. Guardar es igual a obedecer. Pero por si hubiese una duda, ¿qué significará guardar? ¿Memorizar? ¿Atesorar? Y llegamos a las versiones dinámicas. Significa obedecer. Y ese es el sentido. Dice Juan capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego dice el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y versículo 24, el que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué sentido tiene en realidad la palabra guardar? Sin conocer griego, sin conocer, sin ir a un léxico, podemos entender que la palabra guardar tiene el sentido de obedecer, de estar obedeciendo. ¿Cómo se evidencia que amamos a Dios? Porque estamos obedeciendo la palabra. Entonces, leer varias versiones de las Escrituras puede ayudarnos a acercarnos más a la idea del texto. Y entonces, pues esa es la tarea que queda, la tarea que queda para cada una de sus predicaciones que sigan. Agarren hagan su estudio de esos pasajes leyendo sus pasajes en esas versiones y presenten como tarea del pasaje que han escogido para predicar la siguiente ocasión, traigan como tarea a mano o a computadora lo que lograron entender de su texto a la luz de la lectura de las 4 versiones. Es decir, si hermano Carlos está en Efesios y va a pasar a un pasaje de Efesios, su tarea, tal vez no para este domingo porque ya viene, pero para la siguiente vez que predique, su tarea va a ser presentar en hoja blanca o en cuaderno estas anotaciones que hace de su pasaje a la luz de las 4 versiones. Lo mismo tiene que hacer Jonatán, lo mismo que tiene que hacer el hermano Enrique, el hermano Salomón, también Miguel, tienen que hacer eso. Agarra y el hermano Abimael, escogen un pasaje y lo leen en las 4 versiones, en la Reina Valera, en la versión de las Américas, en la traducción, en la nueva versión internacional y en la traducción, en la nueva traducción viviente. Notan las diferencias, notan las similitudes y pueden inclusive anotar qué conclusiones llegan de su pasaje según estas versiones. Y bueno, con eso terminamos la clase del día de hoy. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú sigas obrando en nuestros corazones, transformando nuestras vidas y que podamos vivir para la mayor gloria tuya. Que a la hora de predicar podamos hacerlo bien, podamos interpretar bien el texto, para entender bien el texto, para explicarlo correctamente.
Ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos en la clase el próximo viernes. Hasta luego.